Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga en esta preciosa y bella hora. Agradezco al Señor por la oportunidad que Él me concede de poderme dirigir a cada uno de ustedes en este Instituto de la Gracia, que privilegiadamente nosotros somos parte de él. Así es que como pastor maestro de este instituto, quiero agradecer a Dios por la oportunidad que Él me concede nuevamente de estar con ustedes en esta nueva materia que no dudo, hermanos, vamos a aprender muchas cosas. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias esta tarde. Gracias por la oportunidad que me das de iniciar una nueva bendición con respecto a estudiar tu palabra. Señor, es un privilegio para mí iniciar esta materia, esta lección número 1 de distinciones bíblicas. Señor, gracias por la oportunidad. Gracias por esta hermosa bendición. En esta hora te pido que nos ayudes, que nos ilumines para que podamos entender tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien. Ustedes observan, vamos a ver principios generales de la interpretación bíblica. Esta es la materia de distinciones bíblicas. Quizás usted preguntará, ¿qué es eso de distinciones? ¿Verdad? Bueno, en este video nos vamos a dar cuenta de todo lo que vamos a tocar en esta materia y espero, hermanos, de que sea de mucha bendición. Para empezar, todos sabemos que este libro llamado la Biblia, que tenemos en nuestras manos, es un libro increíble, hermanos. La Biblia no es una colección de cuentos de hadas. La Biblia no son fábulas. No es un libro de tradiciones ancestrales pasadas, ¿ya? Que fueron pasadas de generación a generación. La Biblia no es una de varias literaturas sagradas como el Corán, no, hermano, como los dichos de Buda o de Confucio. La Biblia es el único libro que Dios ha escrito. La Biblia, oigan bien, no solamente declara ser la palabra de Dios, sino que provee evidencias, cientos de evidencias, pruebas abrumadoras de su inspiración y que su origen es divino. Entonces, hermanos, ¿por qué puede usted estar seguro de que la Biblia es la palabra de Dios? Hermanos, es bueno que nos hagamos esta pregunta. ¿Me entienden? ¿Por qué estamos seguros, tan seguros, que este libro es la palabra de Dios? Bueno, quiero decirles que hay evidencias, hermanos, de la inspiración divina de la Biblia. Hay 5 razones para creer que la Biblia es la palabra de Dios y hay evidencia de la inspiración divina de la Biblia. Por ejemplo, esto quizás no está, no sé si está en sus folletos, pero quiero que veamos primero su unidad sobrenatural. Hermanos, la Biblia consta de una colección de 66 libros escritos durante un periodo de 1600 años. Escrita en 3 idiomas diferentes: arameo, hebreo y griego. Escrita por 40 autores diferentes que fueron dirigidos por el Espíritu Santo de Dios para escribir las páginas de las Escrituras. Hay 2 testamentos, Antiguo y Nuevo, 1100 capítulos
y más de 31,000 versículos. No obstante, hermanos, cuando la Biblia se entiende bien, ella nunca se contradice. Tiene una unidad sobrenatural desde la primera hasta la última página. Muy bien. En segundo lugar, hermanos, por sus profecías cumplidas. Esta es otra evidencia de la inspiración de la Biblia. Ningún otro libro ha sido hecho con la cantidad y el mismo tipo de profecías, hermanos, como la Biblia. Un 100% de exactitud en cuanto a profecías cumplidas. Por ejemplo, el profeta Isaías profetizó 100 años antes de que Cristo naciera, que él, como gobernante de Persia, permitiría que los judíos regresaran de la cautividad a Jerusalén. Hermanos, su profecía se cumplió perfectamente. La profecía, hermanos, de su nacimiento, la profecía, hermanos, de su muerte, hermanos, todo se cumplió exactamente, hermanos. La Biblia contiene cientos de estas profecías cumplidas. Ningún otro libro en la tierra, oiga bien, contiene tantas profecías como la Biblia. 3. Su singularidad. Hermanos, la Biblia es el único libro santo de Dios. Ningún libro sagrado contiene las enseñanzas, las características o mensajes de la Biblia. ¿Saben por qué la Biblia es un libro único? Bueno, por su preservación. Imagínense, hermano. Acuérdense de la Biblia, lo que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por su preservación. Su publicación es el libro más publicado de todos los libros. Sus enseñanzas, sus características, sus mensajes. Muchos han tratado de destruir la Biblia, pero ella ha perdurado, hermanos, a través de los años y continúa siendo uno de los libros más vendidos en el mundo. Acuérdese que el mensaje de la salvación por gracia mediante la fe en la obra acabada de Jesucristo es exclusiva de la Biblia. Todos los demás caminos de salvación son por obras. Muy bien, su singularidad. ¿Qué más? 4. La arqueología. Hermanos, la pala del arqueólogo siempre es la mejor amiga de la Biblia. Nunca, óigame bien, ha existido un descubrimiento arqueológico que contradiga o desacredite a la Biblia. ¿Entienden? Por ejemplo, no me acuerdo en qué siglo, hermano, la gente creía que la tierra no era redonda, sino que era plana. Pero la Biblia ya lo decía, que la tierra era redonda. En el libro de Isaías está eso. Hermanos, han habido personas escépticas con respecto a la Biblia. Y ellos dijeron una vez, los investigadores, los arqueólogos, que la Biblia hablaba de un imperio llamado los hititas o los eteos, que son mencionados en la Biblia. Y dicen, decían los arqueólogos, que nunca ha existido, nunca se ha comprobado, nunca ellos han podido ver que ha habido un imperio llamado los hititas o los eteos. Pero hermanos, los arqueólogos descubrieron la civilización hitita o etea hace un siglo aproximadamente. Descubrieron que sí existía. O sea que la arqueología es la mejor amiga de la Biblia. La arqueología, hermanos, decía, o los investigadores científicos, de que no existía un día en el tiempo. La Biblia, ahí consultaron y ahí sale, hermanos, que no hay un día en el tiempo, etcétera. Hay muchos casos, hermanos, que la arqueología es
la mejor amiga de la Biblia. Muy bien. ¿Qué más? 5, el testimonio de Jesucristo. Hermanos, Jesucristo citó repetidas veces el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Él decía, como dijo el profeta Isaías, como dijo el profeta Jeremías, como dice el libro de los Salmos, como dice la creación. Hermanos, Jesucristo repetidas veces citaba la palabra de Dios. Él creía en los relatos históricos de Adán y Eva. Él creía el relato de Jonás, como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, allí estará el Hijo del Hombre. Hermanos, él fue para todos el ejemplo que Dios puso en la tierra para contemplar, hermanos, su justicia. Entonces, hay 5 razones por las cuales podemos tener confianza que la Biblia es la palabra de Dios. Pero, hermanos, yo quiero hacerles una pregunta esta tarde. ¿Qué valor tiene que Dios haya provisto, que Dios haya preservado el texto de las Escrituras? ¿Qué valor tiene eso? Bueno, tiene valor a menos que sea leída, a menos que sea entendida, creída y aplicada a nuestras vidas. Hermanos, si vamos a empezar distinciones bíblicas, es necesario que examinemos en primer lugar cómo interpretar la Biblia de manera que establezca la base sobre la cual se derivan y disciernen estas distinciones bíblicas críticas que queremos enfatizar. Bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, miren, hermano, que vamos a ver. Bueno, ahora esta tarde vamos a ver principios generales de la interpretación bíblica. Vamos a ver los 3 tiempos de la salvación. Ustedes, hermano, yo ya lo vimos. Vamos a verlo nuevamente. Vamos a ver la justificación y la santificación. Vamos a ver distinguiendo los 3 tipos de hombres. Vamos a ver la familia de Dios y la comunión con Dios. Esto es importante. Vamos a ver el perdón posicional y el perdón paternal. Vamos a ver la relación entre las buenas obras y la salvación. Vamos a ver la relación entre las buenas obras y la salvación, ¿verdad? La diferencia entre la salvación y las recompensas. Miren, hermano, vamos a ver el ministerio del Espíritu Santo antes de la salvación, en la salvación y después de la salvación. Vamos a ver la diferencia entre Israel y la iglesia. Vamos a ver la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Vamos a distinguir los pactos bíblicos. Vamos a ver los 7 juicios principales en la Biblia. Vamos a ver distinguiendo los infiernos en la Biblia. Vamos a ver los 7 bautismos de la Biblia. Entonces, hermanos, y vamos a ver las 7 muertes en la Biblia. ¿Qué más? Vamos a distinguir las resurrecciones de la Biblia. Y vamos a hablar sobre el evangelio del reino y el evangelio de la gracia de Dios. Todas estas distinciones han sido derivadas, han sido descubiertas a partir, hermanos, de una correcta aplicación de la interpretación bíblica. Bien, listos para comenzar. Vamos a ver primero qué es la hermenéutica. Bueno, aquí dice que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. De modo que la hermenéutica bíblica es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia usando el método gramático histórico, tomando en cuenta el impacto directo del contexto en el cual se dio la palabra de Dios. Miren qué tremendo, hermano. Ahí tenemos un concepto de hermenéutica. Es la ciencia que explica correctamente la palabra de la Biblia, las palabras de la Biblia. ¿Me entienden? Muy bien. Y miren el método gramático. O sea, tenemos ahí gramaticalmente tenemos que ver las palabras
y histórico. Y hay que tomar en cuenta el contexto. Muy bien. Por su raíz, hermanos, la palabra hermenéutica es un término etimológicamente derivado de la palabra griega hermeneus, que significa explicar. Mire, traducir e interpretar. Por su raíz, Herme tiene una relación con el dios mitológico griego Hermes, a quien se le atribuía el medio de la comunicación, especialmente el lenguaje y la escritura, incluyendo el papel como intérprete de los mensajes de los dioses. O sea que el concepto griego básicamente se refiere a el significado de las palabras. ¿Entiende? Donde se ha expresado un pensamiento, ¿verdad? El concepto griego básicamente se refiere a la determinación del significado de las palabras, mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. Entonces, la hermenéutica bíblica es la ciencia de, hermanos, que explica correctamente las palabras de la Biblia, ¿verdad? Cuando hablamos con otras personas sobre la Biblia, hermanos, una de las preguntas que oímos frecuentemente, ¿por qué hay tantas religiones? No sé si ha escuchado eso usted. Una vez yo fui con mi esposa a una consulta y me preguntaron a mí por qué hay tantas denominaciones o religiones. Hermanos, y esto va en aumento, ¿verdad? Hoy se oyen nombres de iglesias bien raras. Yo fui a San Salvador, a la capital ayer, y voy viendo, hermanos, ahí nombres de iglesias, religiones diferentes, hermanos. Ya no la misma, no, los nombres que uno acostumbraba a oír. Bautistas, Iglesia de Dios, Asamblea de Dios. Hoy es diferente, hermano. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Saben por qué? Porque hay diferentes interpretaciones y desacuerdos. Sí, hermano. La pregunta es, ¿cuántas interpretaciones tiene la Biblia? ¿Saben cuántas? Solo una. ¿Cuántas aplicaciones tiene la Biblia? Muchas, muchas. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros, cuando hablamos a otras personas sobre la Biblia, hermanos, y oímos este tipo de preguntas frecuentemente, ¿por qué hay tantas religiones, tantas interpretaciones diferentes de la Biblia? Y la pregunta es, hermanos, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, miren, hermano, número uno, una de las respuestas que yo puedo dar es que, hermanos, está el factor satánico. Está el factor satánico. ¿Cómo es eso, hermano Johnny? O sea, Satanás está involucrado a falsificar la verdad de Dios. Satanás está involucrado. Él quiere engañar a la gente, cegar a la gente. Bien, quiero solamente ilustrarlo con este ejemplo que les voy a poner. Por ejemplo, hermanos, cuando usted ve a la iglesia primitiva comenzar, Satanás utilizó varias formas para poder detener el avance de la iglesia. ¿Y saben cuál fue una forma? Los persiguió. ¿Pero qué sucedía? Usted lee la Biblia en el libro de los Hechos, usted va a ver que más se multiplicaba. Más se multiplicaba. ¿Entienden? Entonces Satanás dijo, bueno, ¿y cómo es esto? Los persigo y se multiplican. Más creyentes se convierten. Esto camina más. Hermano, entonces Satanás cambió la estrategia. ¿Y saben cuál fue la estrategia que cambió? Veámoslo, por favor. Es mezclar la verdad de Dios con la mentira. Vamos a ver un ejemplo. Vámonos al libro de los Hechos, capítulo número 15. Quiero que vean ahí algo, hermanos, interesante. Hechos 15. Voy a tratar de explicarles así brevemente esto. ¿Se acuerdan? Aquí está el concilio de Jerusalén. ¿Ustedes saben por qué se reunieron, hermanos? Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo en la Biblia. Hechos 15.
Dice así, miren. Entonces, verso 1. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Muy bien. ¿Qué fue lo que sucedió aquí, hermano? Le estaban agregando a la única condición, hermanos, para la salvación. Estaban agregándole obras. Satanás viene y mezcla, hermano, la mentira la mete, y hermanos, y empieza a enseñarle a la gente que hay que hacer obras para salvarse. Hermano, Satanás es astuto. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo número 4. Miren lo que dice. El Dios de este siglo ha cegado. ¿El qué, hermano? 2 Corintios 4:4. Miren lo que dice. Voy a leerlo textualmente. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bien, ¿qué hace el diablo? Entonces, ¿qué está haciendo el diablo? Cegando el entendimiento, cegando a la gente. ¿A dónde? En sus mentes. Y aquí está incluido, hermanos, los inmorales, los morales y los religiosos. Por eso hay tantas religiones, hermanos, que sus mentes están cegadas. Sus mentes, hermanos, no pueden entender, hermanos. Entonces, está el factor satánico involucrado en esto, hermanos, porque hay tantas religiones, tantas interpretaciones diferentes de la Biblia, hermanos, pero está el factor humano, hermanos. Aunque tenemos la Biblia, que es infalible, hermanos, no somos estudiantes infalibles de las Escrituras. No somos estudiantes infalibles. ¿Entiendes? A no ser que la persona, hermano, sea salva, a no ser que la persona, hermano, sea instruida por Dios, tenga claridad en las Escrituras. Voy a poner un ejemplo. Daniel. Vámonos a Daniel capítulo 5. Vamos a leer un pasaje en Daniel 5. Voy a poner un ejemplo. Versículo 16 y 17. Estos versículos que les estoy dando, anótenos al margen, hermano. Daniel 5, 16. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti. O sea que un creyente genuino, hermano, un creyente que es un hijo de Dios, hermano, no acepta regalías. No acepta regalías. No, hermanos. Este hombre sabía interpretar. Daniel sabía interpretar. Daniel sabía explicar. Daniel sabía, hermano, explicar. Pero acuérdese, hermano, la Biblia es la revelación escrita de Dios a nosotros. Él no la diseñó para que estuviera oculta, sino para ser revelada, hermanos. Él quiere que usted y yo conozcamos la verdad. Observe lo que el Señor Jesucristo dijo a aquellos que creyeron en él. Miren, San Juan 8, al margen, anoten ese pasaje, versículo 30 y 32. ¿Qué dijo Jesucristo aquí? Vean, San Juan 8, 30 al 32. Anótenlo. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Qué significa creer en él? Significa que se salvaron. Significa que pusieron su fe en él. Significa que confiaron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, mi hermano, una cosa es ser creyente, otra cosa es ser discípulo. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En otras palabras, Dios desea que las personas conozcan la verdad y que esa verdad los haga libres. ¿Ya? Esto es Jesús estaba orando. Jesús oraba
por las personas, hermanos, que habían creído en él. ¿Ya? San Juan 17, versículo 17. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Yo me sé bien ese versículo. Dice así, miren, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué es lo que santifica entonces a una persona? Mientras más nos metemos con la Biblia, más santificados vamos a estar. Y hay gente que cree que no, hay gente que cree, no, ¿para qué estudiar tanto la Biblia, hombre? No, hermanos, aquí dice claramente la manera como una persona es santificada. San Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo es que la palabra de Dios puede santificar? ¿Cómo es que la palabra de Dios puede liberar al creyente? Hermanos, es solo a menos que usted la reciba, es solo a menos que usted permanezca en ella y que usted la entienda de una forma correcta. Óigame bien. Dios no nos dio su palabra, hermanos, para llevarnos de orgullo con conocimiento. Hay líderes, discúlpenme, hermanos, hay líderes que creen que por lo que saben se sienten más orgullosos, más grandes, hermanos. No, hermanos, no nos dio Dios su palabra para eso. O para satisfacer nuestra curiosidad. No, hermanos. ¿Saben para qué nos dio su palabra? Para transformar nuestro destino, para que entendamos, para que creamos la verdad de Dios, para que sean transformadas nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas cotidianas, que sean transformadas nuestras familias, que sean transformadas nuestros hijos, que sean transformadas, hermanos, todos aquellos que estudian la palabra de Dios. Mire, si usted sale de este instituto con este conocimiento que usted va a recibir o que está recibiendo, hermano, y sale más orgulloso, no le sirvió de nada. No, nos hace más humildes la palabra de Dios, nos santifica la palabra de Dios, hermano. Necesitamos entenderla correctamente, necesitamos interpretarla correctamente, hermano. ¿Cómo interpretamos la Biblia? A veces, hermano, la interpretamos, hermanos, cuando la leemos y hacemos las primeras conclusiones, hermano. Rapidito, no, es que aquí lo que la Biblia dice es esto, ¿verdad? Hermano, no, hermano. Existen algunos principios, óigame bien, que nos van a ayudar con el proceso de la interpretación. Existen varios principios, hermano. Y esto es lo que queremos contestar en esta lección, hermano. En la medida que consideremos los principios generales de la interpretación bíblica. Hermanos, vamos a dividir nuestro estudio en dos secciones. Primero, vamos a considerar dos versículos que se relacionan al tema de una correcta interpretación bíblica. ¿Entienden? Y posteriormente vamos a examinar 10 principios generales para una correcta interpretación de las Escrituras. Vamos a examinar dos pasajes claves, hermanos, sobre la interpretación bíblica. ¿Cuál es el primer pasaje? Segunda Timoteo 2:15. Desde ya les digo, hermanos, este versículo hay que aprendérselo de memoria. De memoria. ¿Verdad? Segunda Timoteo 2:15. ¿Entienden? Hermanos, vamos a leerlo. ¿Qué dice? Bueno, yo me lo sé. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o traza bien la palabra de verdad. Bien. Pablo le escribe a Timoteo, un pastor, hermano. ¿Me entienden? Este versículo es el versículo principal de esta materia. Segunda Timoteo 2:15. Vamos a ver 5 partes en este versículo, 5 partes importantísimas, hermano. Y cómo se relacionan con el entendimiento y la comunicación correcta de la palabra de Dios. Veámoslo, por favor. Número 1. La primera actividad necesaria para que usted enseñe la palabra de Dios es, mire, hermano, estudiar la palabra de Dios. Estúdiela. ¿Qué significa estudiar? ¿Qué significa ser un estudiante diligente? El pasaje dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Verdad?
La diligencia implica ser enérgico, fiel para cumplir la tarea, trabajar arduamente, concentrarse. Imagínense que ustedes estén en este instituto, hermano, y no son enérgicos en estar a la hora que nos han dicho que estemos en el instituto. Hermano, usted necesita cumplir con la tarea, trabajar arduamente y concentrarse. Esos hermanos que se han atrasado en los deberes, hermanos, háganlo. Sean enérgicos. Hermanos, concéntrense en lo que nos conviene. Que esto sea nuestra prioridad, hermanos, para interpretar correctamente la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos ser estudiantes diligentes de la verdad de Dios, trazar bien las diferentes distinciones bíblicas que vamos a examinar. Hermanos, este es un mandato. Mire, procura con diligencia. Es un mandato. A veces, hermanos, luchamos con la pereza. No queremos ser estudiantes diligentes de la palabra de Dios. ¿Me entienden? O usted no le da al estudio de la escritura prioridad, hermano. Y ponen a la Biblia en segundo plano. A ver si puedo. ¿Saben qué me dijo un pastor una vez a mí? Me dijo, yo quería ayudarle a él, hermano, porque estaba comenzando el ministerio. Yo quería ayudarle, quería equiparlo al muchacho. Y bueno, y empezó a venir las primeras lecciones, hermano, y empezó a estudiar conmigo. Pero después me dice, fíjate, hermano, que no voy a poder venir ya, me dijo. Y eso, hermano, ¿por qué? Le digo yo. Es que fui que voy a estudiar inglés, me dijo. Qué bárbaro. No, hermanos. No, esa es su prioridad el inglés. ¿Y para qué le va a servir el inglés, hermano? Está bueno si tiene dos lenguas. Está bueno, pero eso no le va a servir, hermano, en el ministerio. Es la escritura, la prioridad. Acuérdense cuando eligieron los diáconos, hermanos, los discípulos, ellos en el capítulo 6 del libro de los Hechos, para ellos su prioridad no era andar sirviendo a las mesas. Claro, nosotros somos servidores. Yo estoy todavía barro en la iglesia, el templo, hermano. Yo me pongo a barrer, yo me pongo a arreglar el jardín, yo me pongo a arreglar, poner sillas. Todavía lo hago, hermano, pero esa no es mi prioridad. Mi prioridad, ¿saben qué dijeron los apóstoles? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque esa es la prioridad. Esa es la prioridad. El estudio de la palabra de Dios es la voluntad de Dios, hermano, para cada creyente, especialmente para pastores que estudian con diligencia la palabra de Dios. Dios quiere que usted conozca la palabra, hermano. Entonces, en primer lugar, la interpretación correcta de la escritura requiere que seamos estudiantes diligentes de la palabra de Dios. Muy bien. Segundo lugar, la responsabilidad de su enseñanza debe reflejarse en la necesidad de presentarse a Dios aprobado. Aprobado. Aquí la palabra aprobado habla de un examen ante un juez o un grupo de personas que dictan la aprobación. No solamente tiene a la audiencia escuchando su enseñanza, tales como su familia, ¿verdad? Hermano, sino que Dios mismo está escuchando lo que usted está enseñando. Dios está escuchando cómo está presentando la Biblia, hermano. Cómo está enseñando la palabra de Dios, hermano. ¿Me entiende? Hermano, Dios está escuchando. A ver si sale aprobado, ¿verdad? Washington, ¿verdad? A ver si sale aprobado, ¿verdad? Carlos, ¿verdad? A ver si sale aprobado Salvador Sánchez, ¿verdad? Hermanos, tenemos una audiencia que nos escucha. Necesitamos estudiar. El asunto no es a la gente le gusta lo que estoy diciendo. No, no es ese el asunto. Sino Dios aprueba lo que yo estoy diciendo. Que lo que digo es según la palabra de Dios. Hermano, debemos de estudiar para ser fieles a la palabra de Dios y ser aprobados por él. Como obrero aprobado, hermanos, ¿cuál debería ser el propósito de nuestro estudio en las escrituras? Bueno, veámoslo, hermanos. Hermanos, en tercer lugar, el propósito de su enseñanza implica que debe procurar ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Wow, hermano, aquí está la palabra avergonzarse.
en el texto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Miren cómo llevamos el versículo. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Bien. Estos son adjetivos, la palabra avergonzarse, intensivo. O sea, no hay motivos para avergonzarse. Cuando estamos delante del Señor un día, cuando estemos dando cuentas de nuestras vidas, de nuestro entendimiento, de la comunicación de la palabra de Dios como creyentes en Cristo. Hermanos, puede que oigamos, bien hecho, siervo fiel, pero puede ser que esté avergonzado. Voy a dar un versículo al margen ahí. Primera Juan 2:28. Primera Juan 2:28. Voy a leerlo, hermano. Voy a tratar de leerlo aquí. Primera Juan 2:28. ¿Qué dice, hermano? Bueno, dice así, mira. 2:28. De primera de Juan. La primera carta de Juan. Dice así, mira. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él. ¿Cómo dice aquí? Avergonzados. Hermano, qué terrible, hermano. Dios quiere que seamos obreros sin tener de qué avergonzarse. Es importante llegar a las conclusiones correctas siendo estudiantes fieles. Claro que sí, hermano. Pero es importante, hermano, llegar a un punto de entendimiento correcto de la verdad de las escrituras. Hermanos, qué importante es esto. 4. La precisión o exactitud del estudio y enseñanza está enfatizada por medio de la frase que usa o traza bien. Muy bien. Hermanos, esto significa cortar recto o manejar con precisión. La palabra griega es ortotomeo. ¿Me entienden? Donde proviene de la palabra orto, recto, y tomeo, cortar. Y fue usado por un agricultor que traza los surcos derechos en la tierra, por un constructor que tallaba las piedras de tal modo que todas quedaban bien ajustaditas, por un fabricante de tiendas como Pablo, que cortaba la tela para que toda la pieza encajara una con otra, como un sacerdote que cortaba correctamente el cordero del sacrificio. Cuando estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, necesitamos trazar bien, correctamente la palabra de Dios. Hermanos, con precisión, con exactitud. Es necesario, queridos hermanos, entender la Biblia trazada correctamente, enfatizando el valor de un estudio correcto y exacto de la palabra de Dios. Y necesitamos distinguir los conceptos claves de la escritura. ¿Entienden? Recuerde que la Biblia no es un libro de fábulas, sino que es la revelación de Dios. Usted necesita comunicar la Biblia con autoridad. Veámoslo, el quinto punto. La autoridad de su enseñanza implica la comunicación de la palabra de verdad. Estamos en un mundo de mentiras, hermano. No es bueno saber que tenemos en la Biblia la palabra de verdad. Hermanos, no es bueno eso. Es la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Mira, hermano. O sea, solamente la Biblia es la autoridad final. ¿Escucharon? Es la palabra de verdad. Hermano, la autoridad final. Miren, una vez que enseñé sobre esto, muchos pastores saltaron, hermanos. Unos pastores, líderes saltaron. Y dije que la autoridad final no es la tradición humana o la tradición de una iglesia. No, no es la tradición. Y usted me dirá, ¿y eso cómo lo puede comprobar que no es la tradición? Bueno, vámonos a Mateo capítulo 15, por favor, al margen, anoten. Mateo 15, estoy tratando de ser preciso, hermano. Mateo 15, ¿qué dice aquí la Biblia? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, verso 1,
¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea que ellos estaban poniendo la tradición primero como la autoridad y no las escrituras, hermano. No, hermano, no es la tradición la autoridad final. Son las escrituras, hermano. No es la enseñanza de una denominación la autoridad final de la verdad. No, hermano, no. Son las escrituras. Es la palabra de Dios, hermano. Son las escrituras. No es la experiencia personal que tenga una persona. Hermano, no. En el libro de los Hechos hubieron muchas experiencias. El día del Pentecostés fue una experiencia preciosa, donde vino el Espíritu Santo a morar a la iglesia, hermano. Pero Pedro no dio autoridad a la experiencia. ¿Saben qué dijo Pedro? Como dijo el profeta Joel, y empieza a dar un mensaje bíblico, hermano. ¿Me entiendes? O sea, Pedro sabía que la autoridad final eran las escrituras, hermano. No es tampoco la autoridad final de la verdad, la razón humana. No, hermanos, lo que yo pienso. Mira, hermano, hay gente que mete mucho su idea al pasaje. ¿Sabe cómo se llama eso? En la hermenéutica se llama eigesis. Eigesis. Usted le mete su idea al pasaje. No, lo que necesitamos hacer es exégesis, es sacar la idea del pasaje y aplicarlo a nosotros, hermanos. ¿Me entiende? Entonces, hermanos, la Biblia es la autoridad final de la verdad. Usted y yo no estamos a merced o bajo la autoridad de cualquier maestro. Hermanos, especialmente maestro falso, porque tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos acceso a Dios, hermanos, por medio de la oración, tenemos las promesas de Dios, hermano. ¿Me entienden? Hermano, hoy abundan los falsos maestros, hermano. Abundan en este mundo, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. Vámonos a San Juan 7, por favor, versículo 17. San Juan 7, 17. Anótenlo al margen ahí si lo tienen, hermano. Dice así, miren. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, estudiantes? ¿Quieren ustedes hacer la voluntad de Dios? Observe, hermano. Dice así, miren. Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermano, ustedes deben de conocer si la doctrina es de Dios, la que yo estoy enseñando, la que estamos enseñando en este instituto, o estamos hablando por nuestra propia cuenta. ¿Me entienden? Si una persona desea hacer la voluntad de Dios, Dios manifestará la verdad a esa persona. Yo creo que si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, Dios les ha mostrado su verdad en este instituto, hermano. ¿Vean? Debemos de ser como los creyentes de Berea en este instituto. ¿Cómo es eso, hermano Johnny? Vámonos a Hechos 17, por favor. Anótenlo al margen, por favor. Hechos 17, versículo 10. Aquí, hermano, Hechos 17, verso 10. Dice así, miren. Rápidamente. El pastor Johnny aquí. Dice así, miren. Versos 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Por qué los enviaron allá? Miren, hermano. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, los bereanos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hicieron los de Berea? Oyeron la enseñanza de la palabra de Dios, escudriñaron las escrituras y lo hacían diariamente. ¿Para qué? Para verificar, para asegurarse que lo que estaban enseñando era la verdad de la palabra de Dios, hermano. ¿Qué dice Dios en su palabra? Hermanos, ellos estaban interesados si lo que decían era la verdad. ¿Entienden? Entonces, hermanos, 2 Timoteo 2:15 es un pasaje importante en relación al asunto de la interpretación bíblica.
Muy bien. Segundo pasaje, 2 Timoteo 2:7. ¿Qué les parece el segundo pasaje? ¿Qué dice el segundo pasaje? Bueno, dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Mira, hermano, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Eso dice 2 Timoteo 2:7. Bueno, considera lo que digo. Ese es el lado humano. Ese es el lado humano, hermano. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Ese es el lado divino. ¿Oyeron, hermano? Pablo ya le había dicho a Timoteo que debía ser fuerte en la gracia de Jesucristo, que tenía que soportar las aflicciones, que diera testimonio de la verdad. Le anticipó que iba a tener dificultades. Hermanos, el ministerio es un trabajo duro. Pero según Timoteo 2:7, Pablo anima a Timoteo a considerar cuidadosamente la palabra de Dios. ¿Me entienden? Hay dos aspectos en la palabra de Dios, el lado divino y el lado humano. Acuérdese de esto, hermano. Veámoslo. Número 1. El aspecto humano en el entendimiento correcto de las escrituras implica que debemos considerar cuidadosamente lo que Dios dice. ¿Escucharon? Usted necesita considerar cuidadosamente lo que Dios dice. ¿Qué significa considerar? Significa percibir con la mente o pensar en algo. Está en el tiempo presente. Significa que usted continúa considerando y pensando. Considera lo que digo. ¿Ah? Como estudiantes de las escrituras, debemos considerar cuidadosamente lo que Dios ha dicho en su palabra. No esperar que alguna nueva revelación venga, hermano. No, hermano, ya está la revelación. ¿Me entiendes? Ya la Biblia ya está completa, no necesita agregársele más. ¿Me entiendes? Cada cosa que Dios quiere que nosotros sepamos ya ha sido escrita. No necesitamos añadirle o quitarle nada a la Biblia porque está totalmente completa. Así dice Apocalipsis, capítulo 22, 18 y 19. No le añadas, no le quites. ¿Verdad? Hermanos, está el lado divino del aspecto humano en el entendimiento correcto de la escritura, ¿verdad? Muy bien. Y está el aspecto divino de la interpretación bíblica. El Señor quiere que el Señor le dé entendimiento en todo. O sea, considera lo que digo, aspecto humano, y el Señor te dé entendimiento en todo, aspecto divino. ¿Qué significa esto? ¿Qué es eso que Dios te va a dar entendimiento? ¿Saben cómo se llama en teología esto? Se llama, hermanos, se llama iluminación. Iluminación. La iluminación divina es necesaria. La iluminación divina es prometida por Dios. No debemos de pasar por alto, hermanos, la importancia de la iluminación divina en el proceso de la interpretación. Algunas personas consideran el estudio de la palabra de Dios como un simple ejercicio académico. No, hermanos, ellos no ven la necesidad de depender del Señor, la necesidad de la iluminación del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Hay muchas personas que piensan que no necesitan estudiar. ¿Me entienden? Porque ellos piensan que Dios les revelará lo que ellos necesitan cuando sea necesario. Y yo voy a decir una cosa, hermano, estos son métodos equivocados. Hay gente que le dice, voy a ver, el Señor, donde me dice, donde me indica, ya. No, hermano. No, hermano, no es así la cosa. No, no es así. En el Instituto de la Gracia no estudiamos así de esa manera. Hermano, ¿cuál es el papel importante en todo esto que tiene el Espíritu Santo en su ministerio de enseñanza? ¿Cuál es el papel? Veámoslo, por favor. Miren, revelación para los escritores de la Biblia. La Biblia ha sido revelada a gente, a los escritores, no a nosotros, hermano.
La revelación no encaja en nosotros. O sea, me refiero porque ya no necesitamos más revelación. Ya está completo el canon bíblico. ¿Me entiendes? Mire lo que dice. Vamos a ver qué dice el pasaje. Vamos a ver qué dice el pasaje. En 1 Corintios 2, 9 al 11. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 2, 9 al 11. Este versículo me interesa. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, dice Pablo, nos las reveló. Miren, aquí está la revelación. Miren, a nosotros por el Espíritu. A nosotros, o sea, está hablando de los apóstoles. Miren, porque el Espíritu todo lo escudriña uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea que la revelación, hermanos, se dio a estos apóstoles, a estos escritores de la Biblia, hermanos. La revelación. La Biblia ha sido revelada divinamente a la gente, a los apóstoles, por medio del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, dio a los escritores las escrituras. Dio las palabras exactas que él quería que se registraran, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esto se llama revelación. Dios reveló progresivamente las escrituras por 1600 años, 40 autores diferentes, de trasfondo diferente. Dios les reveló su palabra a ellos. ¿Entiendes? Muy bien. Pero está el otro aspecto, la iluminación. Hermanos, eso está en 1 Corintios 2, 12 y al 13. Que dice Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire lo que dice, para que sepamos, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Observen el versículo 12, que nos enseña que cada creyente ha recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué razón, hermano? Para que sepamos, mire, sepamos. El Espíritu Santo ahora está involucrado en la iluminación. Él quiere capacitarnos a entender la revelación divina. ¿Me entiende? Gracias al Señor por el ministerio de la iluminación. Hermano, ¿para qué? Porque podemos entender, porque podemos comprender. Hermano, ¿me entiende? Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿saben que los pensamientos de Dios están grabados en la Biblia? Ahí necesitamos aprender la verdad de Dios mediante el estudio de esas palabras. El suceso, el número, el género, los sustantivos, el tiempo, el modo, la voz, los verbos. O sea, necesitamos estudiar el significado de las palabras en la cultura, el contexto en el cual fueron escritas, los idiomas originales, hermanos. A veces nosotros ni respetamos los idiomas originales, no los vamos ahí a interpretar, hermanos. No, hermanos, no. Vean, observe, hermano. Entendamos el flujo de la verdad bíblica. Entendámoslo, hermano. ¿Cómo es esto, hermano? Dios, mire, escritores inspirados, mire, Antiguo Testamento estuvo escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, hermano, mire, los manuscritos antiguos, mire, las traducciones a nosotros. Esto así es, hermano. Mire, los originales hebreos y griegos no los tenemos, pero están los manuscritos antiguos. Hay más de 5,000. Hay manuscritos. Y tenemos las traducciones. Hermanos, mientras usted estudia la Biblia, Dios puede iluminar sus pensamientos para entender su verdad. Dios quiere que esto sea hecho en dependencia de Él, no en independencia. No es simplemente un ejercicio académico, hermano, aunque está involucrado en un estudio sistemático.
Necesitamos que Dios ilumine nuestros pensamientos para entender la verdad. Y debemos de recordar, hermano, lo que dice el salmista. Anoten al margen Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, 18. Dice, abre mis ojos. Esto es iluminación, ¿no? Y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Esta es iluminación. Necesitamos iluminación, hermano. ¿Me entiendes? Pregunta, ¿cómo la oración es un factor en la interpretación de la Biblia? Hermano, la oración es un reflejo de dependencia del Señor. Si vamos a Él en oración, como el salmista, pidiendo entendimiento por su verdad, Él nos va a iluminar. Él va a iluminar nuestros pensamientos. ¿Me entiendes? El pasaje que leímos va, Salmo 109, 18. Abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley. Debemos orar antes de leer la Escritura. Debemos de orar antes de estudiar la palabra de Dios. Hermanos, vamos en oración al Señor. Necesitamos entendimiento, pidamos entendimiento por su verdad, pidamos ser iluminados, hermanos. Debemos orar, ¿entiendes? Mientras estamos estudiando, oremos. Estos dos pasajes que Dios quiere que nosotros estudiemos y consideremos y conozcamos, hermanos, Él quiere que nosotros usemos correctamente y con precisión la palabra de Dios. ¿Ya? Si no somos capaces de usar correctamente la palabra de verdad, vamos a tener consecuencias devastadoras, hermano. Sí, devastadoras. ¿Oyeron, hermano? Sí, hermano. Vamos a leer un pasaje. Aquí está, necesitamos pedir iluminación. Vean, Salmo 119, 18. Aquí está. Miren, necesitamos pedir a Dios iluminación. Salmo 119, 18. Ya lo mencionamos. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a ver los pasos después, pero quiero decirles algo, hermano, antes de llegar a esos pasos. Quiero que pongan al margen ahí, segunda de Pedro 3, 15 y 16. Por favor, segunda de Pedro, vamos a ver ahí. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Es un pasaje muy interesante. ¿Qué dice la Biblia? Dice así, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hagamos algunas observaciones sobre este versículo. Hermano, aquí dice que algunos relatos bíblicos son difíciles de entender. ¿Lo ven en el versículo, hermano? ¿Lo ven ustedes en el versículo? Especialmente aquellos escritos que escribió Pablo, dice Pedro. Pedro es el que está diciendo esto. Hermano, necesitamos luchar para entender estas verdades. ¿Ya? Pero también dice aquí que hay gente indocta e inconstante que tuercen, miren, pervierten las escrituras. Tuercen significa que sacan fuera de contexto las escrituras. ¿Me explico? Fuera de contexto. Por ejemplo, Mateo 24, 13. El que persevera hasta el fin será salvo. Hermanos, dicen, necesitamos perseverar hasta el fin para ser salvos. Está fuera de contexto. Fuera de contexto, hermano. Tuercen o pervierten su significado. Llegan a conclusiones erróneas con resultados personales y devastadores. Dice, para su propia perdición. Imagínense, hermano, lo que Pedro está diciendo. O sea que Pedro consideraba las epístolas de Pablo inspiradas, hermano. ¿Entiendes? Inspiradas.
entienden? Auténticas, así como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Usted y yo debemos ser cuidadosos. Usted y yo debemos ser prudentes en cómo manejar, en cómo enseñar las escrituras, ¿verdad? Por eso, mi hermano, Santiago 3:1 lo que dice, no sé si lo saben en el versículo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación. O sea que esto de enseñar es serio, hermano. Esto de enseñar, cada creyente tiene el gran privilegio de estudiar, de entender la palabra de Dios, pero aquellos que enseñan la palabra de Dios, hermano, tienen una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad, hermano, y esa responsabilidad es mayor, porque la gente va a creer lo que nosotros le enseñemos. La gente va a vivir como nosotros le hemos enseñado que vivan, hermano. Todo maestro será juzgado. ¿Oyeron? Va a ser juzgado todo maestro, hermano, con severidad. ¿Por qué? Porque Dios toma en serio la comunicación de la verdad. Hermano, sí, hermano. Cuando enseñamos la palabra de Dios, estamos influenciando los pensamientos de muchas personas. Así que, hermanos, examinemos los principios de interpretación. Vamos a ver cuáles son. Vamos a examinar 10 principios generales de la interpretación bíblica. Número 1. Hay 3 pasos básicos para el estudio de la Biblia. No tenemos que omitir ninguno de ellos. A. Usted debe observar el texto. Esta es la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que dice? Hermanos, nosotros tenemos la tendencia de saltar inmediatamente a la aplicación antes de haber observado lo que el pasaje está diciendo. ¿Entienden? Miren, usted necesita observar el texto. Debemos de actuar como detectives, buscando, escudriñando la verdad de Dios, continuar observando cuidadosamente en busca de pistas o claves, indicios, hermanos, que nos abran la puerta de la comprensión de la verdad. Hay que ser inquisitivo y no conformarse, hermano, con un entendimiento superficial. Así, hermanos, nos enseñaron a nosotros de una forma superficial. Usted no debe, hermanos, limitarse a creer todo lo que oye, sino observe por sí mismo para ver si es verdad. Tenemos buenas traducciones de la Biblia. Podemos usar esas traducciones para obtener un entendimiento correcto de las escrituras. ¿Entienden? También podemos ver el idioma, si fue escrito en griego, para clarificar nuestro entendimiento. ¿Entienden? Tenemos el Espíritu Santo como nuestro maestro. Tenemos, hermanos, el privilegio de tener una copia de la palabra de Dios en nuestro idioma, en nuestro propio idioma. O sea, la observación debe ser el primer paso en nuestro estudio de la Biblia. ¿Ya? Amén, hermano. Observar el pasaje. Palabras. ¿Ya? ¿Qué dice el pasaje? Segundo paso de la interpretación bíblica. Usted no puede pasar del primer paso al segundo paso, hermano. O sea, y pasar de un solo, como que diciendo, yo no me interesa el primer paso. No, hermano. Aquí usted necesita el primer paso y después el segundo. Usted debe interpretar el texto. Esta es la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que significa? O sea, mientras más observamos el pasaje, menos lucharemos con la interpretación del pasaje. ¿Entienden? Con base en las observaciones del pasaje, podemos determinar, hermanos, el significado original, que originalmente fue dado al autor para su audiencia. ¿Entienden? Para su audiencia.
O sea que las observaciones determinan la interpretación. Y el tercer paso es aplicar el texto. Usted debe aplicar el texto. Esta es la respuesta a la pregunta, ¿cómo y cuándo se aplica? ¿Verdad? O sea que la mejor manera de comunicar la palabra de Dios es después de haberla aplicado en primer lugar a nosotros mismos. ¿Entienden? Ten cuidado de ti mismo, dice Pablo en 1 Timoteo 4:16, y de la doctrina, pues persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, ¿te vas a salvar de qué? Bueno, de una falsa, de vivir, de creer una falsa enseñanza, ¿verdad? Bien. Entonces, hermanos, ¿cómo es esto, hermano? Mire, observación correcta, interpretación correcta, aplicación correcta. Mire cómo es esto, ¿no? Observación correcta, interpretación correcta, aplicación correcta. Los tres pasos de la interpretación bíblica. Observar el texto, interpretar el texto, aplicar el texto a nosotros y después a los demás. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la interpretación bíblica? Es poder entender el significado del texto así como fue dado originalmente. Hermanos, cuando el autor estaba escribiendo a su audiencia originalmente, podemos saberlo hoy lo que él dijo. ¿Me entienden? Bueno, vamos a ver. Mire, hermano, Dios lo dio al autor humano, exactitud garantizada por Dios. Mire, hermano, lo que dice 2 Timoteo 3:16, ¿ya? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Ya? Entonces, aquí está, hermano, cuando tiene que ver con la interpretación bíblica, hay ciertos puentes que necesitamos cruzar. Primero es el tiempo. ¿Me entiendes? El tiempo. Ahí tenemos un factor, ¿verdad? El espacio. Estamos viendo el factor geográfico. La cultura o las costumbres. Estamos hablando de un factor cultural. El idioma, un factor lingüístico. La escritura, un factor literario. Lo espiritual, la perspectiva divina. Miren qué importante, hermanos, es esto. ¿Ya? Tenemos un ejemplo en Juan capítulo 3 sobre el nuevo nacimiento. Bueno, ustedes de San Juan 3, 1 al 4. Veámoslo. Vamos a ver, tratar de verlo. Ahí tenemos el nuevo nacimiento. Voy a leerlo. 3 del 1 al 4. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermano, ¿cuál es el significado, ¿ya?, del término nacer de nuevo? Bueno, Nicodemo era un erudito, era un maestro de la ley. Él entendió fácilmente lo que Jesús estaba diciendo. Fíjense que no entendió. No entendió Nicodemo. Él era un hombre muy educado. Él era un hombre inteligente. Pero él no entendió el concepto del nuevo nacimiento. Él era un fariseo. Él interpretaba las escrituras. Había sido moldeado por las tradiciones rabínicas que se habían establecido, hermano, a lo largo de muchos años. ¿Me entienden? Que fueron vistas por muchos
como iguales a las escrituras. O sea, tenían el mismo peso para muchos. Las tradiciones y la Biblia estaban al mismo nivel. Miren qué terrible, hermano. Como fariseo, como líder de Israel, Nicodemo, hermano, es probable que Nicodemo tuviese una salvación basada en obras, una justicia lograda por guardar y mantener la ley y las tradiciones. En otras palabras, no era salvo, ¿verdad? Él tenía una perspectiva terrenal. ¿Me entienden? Él estaba pensando en un segundo nacimiento. Pero el Señor estaba hablando de un nacimiento espiritual. Y él clarifica la declaración. Vámonos al 3:5. Respondiendo Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, mire, cuando la gente hoy en día oye la palabra agua, muchos de inmediato piensan en el bautismo en agua, ¿verdad? En la cultura, en el tiempo en que vivió Jesús. ¿Acaso Nicodemo hubiera entendido que la palabra agua significaba naturalmente el bautismo en agua? ¿Creen ustedes que Nicodemo entendió eso? Hermano, no, hermano. Pero si examinamos el significado del texto, tal como Jesús quería que se entendiera, la respuesta llega a ser clara, queridos hermanos. Mire, parece que Nicodemo no tenía problema con la forma de nacer de nuevo, sino que él tenía problema con el significado de nacer de nuevo. Él estaba pensando nacimiento físico del vientre, no en nacimiento espiritual. Él estaba confundido con la naturaleza del nuevo nacimiento, no con el medio del nuevo nacimiento. ¿Qué pasa con el nacimiento físico? La bolsa de agua se rompe y un bebé nace. Usted sabe eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor entendimiento del significado del texto? Como fue provisto originalmente. ¿Cuál, hermano? El Señor está diciendo aquí que es necesario nacer del agua, o sea, nacimiento físico, y del espíritu, nacimiento espiritual, para ver el reino de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, veámoslo. Jesús lo refuerza en el versículo 6. ¿Qué dice en el versículo 6? El que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilléis, porque te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, ¿lo ven? Está hablando de dos nacimientos, uno físico y uno espiritual, ¿verdad? Hermanos, la meta de la interpretación bíblica es comprender el significado del texto, como fue dado originalmente. Yo no sé si usted tiene hambre por saber la verdad. ¿Quiere usted usar bien la palabra verdad? Hermanos, siendo un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Bueno, vamos a concluir la lección. Hermano, Salmo 119 al margen, anótenlo por favor, versículo 26 y 27. Dice así, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Mira, hermano, qué tremendo lo que dice el salmista. Salmo 119, 33 al 38. ¿Saben qué le dice el salmista a Dios? Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Está pidiendo que le enseñara a Dios su palabra, hermano, que la entendiera. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Mira, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos. Mira, hermano, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Hermanos, continuaremos estudiando los principios generales de la interpretación bíblica en la siguiente lección.